11 de la mañana con 44 minutos. Seguimos en vivo en Noticias Globovisión Internacionales y como les comentaba en la parte anterior, tenemos con nosotros al analista internacional Nacho Montes de Oca en esta parte del espacio. Vamos a darle la bienvenida desde Argentina. Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto como siempre. Un placer conversar en esta oportunidad para un tema bastante delicado. Se trata de la tensión entre Israel e Irán. Sobre todo apunta a que organismos de inteligencia de Estados Unidos tienen información de que puede haber un inminente ataque iraní. ¿Qué representa esto no solamente para ellos, sino para el mundo? Lo que representa es una catástrofe inminente porque una conflagración entre Israel e Irán no se va a terminar en estos dos países, sino que va a arrastrar a toda la región de Medio Oriente a un conflicto de consecuencias imprevisibles, no solamente porque los territorios de Siria, del Líbano, de Irak y de Yemen son parte de esta disputa por estar presentes grupos asociados a Irán, sino porque además la economía del mundo depende también del precio del petróleo, que evidentemente va a sufrir algún tipo de aumento si se desata un conflicto. Así que estamos todos esperando que no suceda lo que todos creemos que pronto va a suceder. ¿Hay una manera, señor Nacho, de evitar esto? ¿Alguna mediación diplomática que parece no ha sido muy efectiva durante los últimos días? Esta semana habíamos abordado el asunto y llegábamos a la conclusión, pues por medio de análisis también, que la diplomacia quizás no ha surtido un efecto del todo positivo en medio del conflicto. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Esto se puede detener? ¿Hay alguna solución? Lo que sucede es que la diplomacia fracasó por falta de resultados prácticos. Horas atrás, Hamás anunció que no va a entregar a los rehenes. Recordemos que hay 134 personas que desaparecieron el 7 de octubre y nunca más aparecieron. Ni siquiera puede garantizar la devolución de 40 personas, que eran las que se supone que todavía quedaban vivas, por lo cual la última ventana que había para evitar un conflicto, que era la resolución de la cuestión de los rehenes y para que Israel de alguna manera meditara la respuesta que va a dar frente a Hamás, que Hamás es Irán claramente, se ha cerrado como consecuencia de la decisión de este grupo terrorista. Usted comentaba algo muy importante. Es preocupante las cifras, por ejemplo, de personas que han muerto en medio de este conflicto. Eso va a ser la preocupación principal siempre. Pero usted mencionaba el aspecto económico. ¿Cómo puede esto repercutir en el mundo? Y cuando hablamos de economía, ¿de qué forma? De varias maneras. La más obvia, como dijimos, es el petróleo. Si el petróleo llega al límite de los $100, evidentemente toda la economía mundial y la economía doméstica de cada uno de los países, no importa de dónde nos estén escuchando, va a ser trastocada porque es el insumo básico para la producción. Pero además va a trastocar las rutas comerciales que comunican a Asia con Europa y con el resto del mundo a través del Mar Rojo o en la zona que rodea a Medio Oriente. Y por ahí transcurre no solamente petróleo, sino que el 24% de la riqueza global. Pero además de esto, lo que va a generar es un enorme gasto en sistemas de armas. Esto trae siempre, no es un gasto productivo y va a traer el aumento del petróleo, un mal indicio que podría conducir a el inicio de un proceso recesivo similar al que vivimos durante el COVID, justamente por el aumento de costos de las materias primas y el costo de la producción asociada con el aumento de este insumo básico. Así que se trata de una tragedia en todos los sentidos, no solamente en la cuestión humanitaria, sino también en la cuestión económica, y nadie en el mundo va a quedar a salvo de este conflicto. Hemos visto cómo Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, India, Rusia han advertido a sus ciudadanos pues, que no pasen por estas zonas, que eviten Israel, que eviten Irán. Pero ¿cuál podría ser la realidad desde su punto de vista como analista para quienes ya están en estos territorios? Porque se les envía una advertencia, salgan del territorio o no visiten estos territorios. Pero ¿cuál es la realidad a nivel humano para una persona en este momento, en medio de estas horas de tensión? ¿Qué puede hacer alguien que esté en la zona de conflicto? Intentar encontrar refugio si se desata una conflagración. Vamos a dar una cifra para que la gente entienda. Del lado de Irán se alinean casi 13.000 sistemas misilísticos de mediano y largo alcance, capaces de saturar a las defensas israelíes, o por lo menos eso es lo que van a intentar. Del lado de Israel también hay una enorme capacidad militar y 90 ojivas atómicas.
Este es el peor de los escenarios y cuando uno hace una advertencia siempre la hace sobre la peor posibilidad para evitar cualquier tipo de riesgo. Lo que está por desatar podría ser una tremenda masacre porque además, y esto hay que también decirlo, no es solamente el territorio de Israel. La consecuencia de un conflicto que arrastre a la masa de estados con gran presencia musulmana a un conflicto, en cualquier caso, en caso de que Israel o Irán prevalezcan, puede arrastrar no solamente a los países que ya mencionamos, sino a las coronas petroleras, a Egipto y a otros estados de la región que en principio no estarían involucrados. De manera que el alerta que emitió no solamente Occidente, sino el resto de los países, tiene un sentido práctico y debe ser obedecida porque la situación se está agravando y se esperaba para las últimas 48 horas, pero se ha renovado para este fin de semana. Este fin de semana puede ser clave. Muchísimas gracias al analista internacional Nacho Montes de Oca por atendernos desde Argentina. Seguramente nos mantendremos en contacto porque este conflicto entre Israel e Irán pues seguirá siendo noticia. Esperemos que todo termine de la mejor manera, pero ahora mismo hay bastante preocupación en el mundo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias Globovisión Internacionales. A nosotros nos corresponde hacer una pausa. Les invitamos a que se quede con nosotros porque al regresar hay más noticias. Revisamos también, analizamos un poco lo que sucede en Latinoamérica, sobre todo lo que ha sucedido en Ecuador, que no ha dejado de ser noticia durante toda esta semana. No se parte.